Buenas tardes, mi nombre es Vladimir Noguera y en los próximos 15 minutos les voy a estar conversando con respecto a una implementación de planta de producción de harina de maíz, ¿sí? En una supuesta implementación de este tipo de planta. Vamos a evaluar entonces la gestión de impacto que deberíamos considerar al medio ambiente a través de nuestra planta. ¿Sí? Para ello debemos considerar primeramente dónde la vamos a ubicar, y la ubicación estratégica de esta planta sería la zona industrial de La Yaguara, sencillamente por la cercanía, digamos, al puerto de La Guaira y por su cercanía al occidente y al centro occidente del país, sobre todo a los llanos y llanos occidentales y llanos centro-occidentales de nuestro país. Llanos como el de Barinas, Portuguesa, o los centro-occidentales como Guárico, o los estados centro-occidentales como el estado Carabobo y el estado Aragua, ¿sí? Por ser, digamos, ubicaciones donde se dan en gran parte la producción del maíz, que es nuestra materia prima. Tratando de causar una menos huella posible de CO2 al ambiente, estas ubicaciones nos dan la particularidad que, por ejemplo, la zona industrial de La Yaguara está muy cerca de lo que es la vía de Tazón a través de los túneles. Nos van a comunicar con la regional del centro, entonces nuestras gandolas de 5 y hasta de 6 ejes van a poder tener un acceso más cercano, ¿no? Sin tener que atravesar Caracas. Y si el envío de este maíz es a través de barco, pues el muelle de La Guaira, una vez que estén en muelles las gandolas, sencillamente en 35 o 40 minutos puedan estar en nuestra planta. ¿Okay? Entonces empecemos por evaluar cuáles son las principales gestiones que debemos considerar y en qué elementos deberían estar nuestras atenciones. Principalmente, digamos, hablemos de la calidad del aire. Cuando hablamos de la calidad del aire es porque vamos a estar generando dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles, VOC, y gases de proceso específico. Cuando hablamos de dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre es porque estos gases se dan sencillamente en momentos de combustión, en proceso de combustión. Vamos a tener elementos, equipos, materiales y máquinas, ¿sí? Que van a estar usando para su puesta en marcha, para poder estar en producción en la planta. Van a necesitar elementos de combustión como gasolina, gasoil o estos elementos que dentro de su composición contienen azufre. Entonces vamos a estar generando este tipo de gases. Los compuestos orgánicos volátiles se dan pues con la cantidad o, por ejemplo, con elementos químicos de lubricantes o de ciertos solventes que van a poder generar este tipo de gases también. Y los gases de procesos específicos, por ejemplo, un proceso específico puede ser el sistema de enfriamiento. Ahí se van a generar ciertos vapores y se generan ciertos gases que debemos considerar. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿qué hacer? ¿O qué se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Y por qué se debe hacer? Vamos a evaluarlo. ¿Qué se debe hacer? Bueno, realizar mediaciones de aire, de calidad de aire, antes, durante y después del proceso, tanto de la construcción de nuestra planta, como ya en el proceso de fabricación de harina de maíz. Evaluar, pues, qué calidad de aire tenemos antes, durante el proceso y después del proceso, ¿sí? Sobre todo de ver y evaluar las partículas en suspensión y este tipo de gases que mencioné anteriormente. Ahora, ¿cómo se debe hacer? Bueno, sencillamente instalando estaciones de monitoreo en diferentes puntos cercanos dentro de la misma planta donde se generen esta cantidad de gases cercanos a esos puntos. Nos va a poder ayudar a medir la calidad de aire que estamos generando y la cantidad de contaminación que pudiéramos estar teniendo, haciendo también muestreos periódicos de estas mediciones. Y bueno, por supuesto, además implementar sistemas de control de emisiones, ¿sí? Con filtros de partículas de aire y o sistemas de ventilación con filtros de carbón activado. ¿Okay? Ese es, digamos, qué debemos hacer. Y bueno, ¿y por qué lo debemos hacer? Bueno, sencillamente porque para poder detectar niveles de peligrosidad y contaminación en el ambiente debemos tener estas mediciones y sencillamente porque son tan normadas. Estas emisiones de gases están normadas a nivel mundial y internacional y nacionalmente y debemos entonces acatar este tipo de situación para poder impactar lo menos posible. Bien. Nuestro segundo aspecto a valorar, ¿sí? Son la gestión de los residuos sólidos y líquidos. Los residuos de cáscara de salvado, residuos de polvo y partículas, envases y embalajes, residuos de limpieza y mantenimiento, residuos peligrosos y residuos de aguas residuales. Estos son los que se van a estar generando, digamos, durante nuestro proceso de producción, ¿sí? Y que deben tener, por supuesto, nuestra atención.
¿Ok? Digamos que cuando hablamos de residuos de cáscara de salvado, después durante el proceso de molienda se van a estar generando residuos de cáscara de salvado, se van a también estar generando residuos de polvos y partículas. Cuando hablamos de envases e embalajes, nos referimos a los empaques que vamos a estar utilizando para almacenar no solamente el traslado del maíz dentro de la planta para todo el proceso de producción, sino inclusive ya para el proceso final, para cuando tenemos un producto final determinado y el que vamos a hacer llegar al consumidor, podríamos considerar qué tipo de empaque biodegradable pudiéramos estar usando, no solamente para el display, sino para el empaque general o lo que llamamos paca. Los residuos de limpieza y mantenimiento son estos que se generan pues una vez que se hacen las limpiezas de la misma planta, los cepillos, coletos que ya no pueden ser utilizados, pasan a ser desechos. Los residuos peligrosos, pues aquí podemos estar tratando residuos como cuando hagamos mantenimiento de las máquinas que están en planta, muchas de ellas vamos a tener que sustituir los lubricantes y aceites y los filtros que ellas tengan. Ese material va a pasar a ser un desecho peligroso y por supuesto podemos cuidar que no deben ser mezclados con los desechos comunes. Los residuos de agua residual seca, pues tratándose de una planta de este tipo, debe ser una planta a cielo abierto. Entonces vamos a seguramente tener zanjas donde van a hacer ciertos recorridos de aguas residuales y al secarse van a poder hacer partículas de polvo que van a ir en el ambiente. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer y por qué se debe hacer? Bien, debemos identificar todos los residuos generados desde el momento o desde la fuente, ¿sí? Desde el momento en que se generan estos residuos, debemos identificar cuáles son y poder entonces a partir de ahí generar planes, ¿sí? Para poder hacer una mejor gestión. Ok, ¿cómo se debe hacer? Bueno, sencillamente diseñar un plan de manejo de residuos que incluya la separación en origen, desde fuente, poder determinar una adecuada segregación, un adecuado almacenamiento y una adecuada disposición final de ellos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se debe hacer? Bueno, sencillamente porque los residuos sólidos vienen a contaminar seguramente, por ejemplo, los suelos. Si alguna de estas bolsas o alguna disposición de desechos común se nos van desechos peligrosos, evidentemente donde se hacen estos grandes botaderos, donde están estos enormes botaderos, si son enterrados con desechos comunes, los peligrosos, pues inmediatamente vamos a estar infectando el ambiente y para esto hay normas que nos sancionan. En Venezuela está la Ley Penal del Ambiente que viene a penalizar este tipo de acciones, por ejemplo. ¿Ok? Bien, vamos entonces a evaluar nuestro tercer aspecto, o vamos a hablar de nuestro tercer aspecto valorado, que es el uso del agua. ¿Sí? Bueno, el agua junto con el aire son los elementos que con mayor facilidad pueden dispersar y segregar, y hacer llegar toda esta contaminación si no la cuidamos. El agua pues es un recurso finito y junto con el aire, digamos que el agua es el principal que debemos cuidar en el planeta. Vamos a estar generando en esta planta aguas residuales de lavado de limpieza, aguas de proceso, aguas de enfriamiento, aguas de lavado de equipos y maquinarias y las aguas residuales por mantenimiento y limpieza de las instalaciones como tal, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos referimos a aguas de residuales de lavado y limpieza es porque durante el proceso de producción nuestro maíz debe ser pasar por un proceso de limpieza con agua. Y estas aguas pues sencillamente pasan a ser aguas residuales. Van a contener almidón, van a contener restos de maíz, cáscara y otros elementos, ¿no? Inclusive salvado y materia orgánica. Las aguas en proceso nos referimos a las aguas que son usadas, digamos, en equipos y maquinarias dentro del mismo proceso de producción de nuestra harina de maíz. Las aguas de enfriamiento es porque algunos de estos equipos y maquinarias que generan una alta cantidad de calor van a necesitar sistemas de enfriamiento por agua o algunos refrigerantes. Una vez que se hace mantenimiento o hacemos el desuso de esa máquina porque vamos a suplantarla por otra, estas aguas pasan a ser aguas residuales. Y las aguas de lavado de equipos de maquinaria y aguas residuales por mantenimiento y limpieza de instalación son las aguas con las que vamos a usar para poder hacer mantenimiento y limpieza a nuestros equipos, a nuestras maquinarias y a las propias instalaciones de nuestra planta. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Y por qué se debe hacer? Bueno, sencillamente evaluar el volumen de agua necesario para todos los procesos vitales de nuestra planta, ya sea el proceso industrial, o ya sea para el proceso de limpieza o enfriamiento de nuestras máquinas. Entonces, evaluar si pudiéramos estar captando aguas de lluvias, ¿no? Como por ejemplo en esta zona de la Yaguara es una zona donde se da mucho lo que llamamos el rocío, ver si podemos captar este tipo de agua también para disminuir la cantidad de uso de agua potable. Ahora, ¿cómo se debe hacer? Bueno, sencillamente implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales sería lo ideal. ¿Sí? Como sistemas como el de sedimentación, el de filtración, bioreactores y procesos de desinfección.
Sí, esto seguramente nos va a poder ayudar a reducir todo el impacto ambiental que podemos causar a volúmenes de agua. ¿Sí? Ideal, entonces, como dije, poder instalar un procesamiento de tratamientos de agua, proceso de tratamientos de agua residuales. Es lo ideal y para ese tipo de plantas seguramente la norma nos lo va a exigir. ¿Por qué hacer? Bueno, sencillamente el agua como uno de los principales recursos renovables, no renovables, finitos, eh, recurso vital, es uno de los que está siendo más atacado y por supuesto es uno de los que debemos colocar mayor énfasis en poder determinar de no atacarlo. ¿Okay? Bien, vamos con nuestro cuarto punto que tenemos por acá, obviamente. Y bueno, considerando que podamos tener nuestra propia plantación como empresa polar, debemos entonces tener en cuenta que si vamos a tener nuestra propia cosecha de maíz en nuestros terrenos, pues digamos, en estos estados donde se da por temas de temperatura, con mayor facilidad del maíz, debemos considerar la contaminación de agroquímicos, pérdidas del hábitat, contaminación genética y alteración de cadena alimenticia. A esto nos referimos a la contaminación por agroquímicos, bueno, lo que se puede usar para la cosecha, ¿no? Y para poder tener una mayor producción, así como pesticidas, por ejemplo, también. La pérdida del hábitat es porque si vamos a hacer talados, si se van a talar, pues seguramente vamos a sabotear el hábitat de cierta fauna, inclusive flora. Contaminación genética es porque sencillamente que en nuestro proceso de molienda parte de estas partículas regresan a donde están las cosechas, vamos a estar modificando genéticamente el propio maíz. Y alteración de la cadena alimenticia es porque sencillamente por ejemplo, con estas talas, podemos generar que cierta fauna se mueve de hábitat o sencillamente contengan enfermedades donde saboteamos la cadena alimenticia de ciertos depredadores hacia estos animales. Y esto, desde luego, pues nos va a traer una problemática a nivel biodiversidad. ¿Okay? ¿Qué hacer? ¿Cómo se debe hacer y por qué se debe hacer? Bueno, realizar un estudio de la flora y la fauna en la zona, ¿sí?, donde vamos a instalarlo va a ser vital para poder determinar cuáles son las especies que pueden estar en riesgo y cuáles son las especies que no van a poder hacer adaptar y qué podemos hacer con ellos. ¿Qué se debe hacer? Bueno, perdón, ¿cómo se debe hacer? Bueno, sencillamente con censos y evaluaciones ecológicas antes de la construcción de la planta para poder determinar cuáles son estas especies que están en alto riesgo y cómo manejar esta biodiversidad. También ver y evaluar cómo replantar aquellos árboles que vayamos a hacer talados, cómo lo podemos replantar en otras zonas de manera de poder recuperar esa zona verde, ¿no? Por otro lado. ¿Por qué se debe hacer? Bueno, sencillamente porque preservar la biodiversidad local es cumplir con las normativas tanto nacionales como internacionales y no acatarlas a ellas, pues sencillamente vamos a caer en sanciones que también son penalizadas en nuestro país, son penalizadas a través de la norma de la Ley Penal del Ambiente, por ejemplo, que contempla ciertas penalizaciones por no acatar ciertas normativas. ¿Sí? Por último, pues debemos mencionar los ruidos y vibraciones, ¿sí? Ruido de maquinaria, ruido de transporte, y ruido de ventilación y vibraciones estructurales. Pues son sencillamente estas, digamos, contaminaciones ambientales que hacemos a través con nuestra planta, porque nuestra planta, por supuesto, va a hacer ruido, las cribas vibratorias con las que se van a hacer el maíz, nuestros transportes, nuestras gandolas, nuestras máquinas van a hacer toda esta cantidad de ruido y vibraciones y debemos velar, ¿verdad?, que estas sean de alguna forma contenidas. ¿Right? ¿Qué hacer? ¿Cómo se debe hacer y por qué se debe hacer? Bueno, medir los niveles de ruido ambientales en horarios y diseñar medidas para poder reducirlos sería lo ideal. Bueno, ¿cómo hacerlo? Bueno, utilizar unas barreras acústicas que nos puedan causar, digamos, barreras para poder mantener los decibeles contenidos y planes que nos puedan desarrollar, bueno, en qué momento puedo hacer llegar las gandolas o en qué momento puedo hacer tal producción o en qué momento hacer el uso de la criba, por ejemplo. No se unan estas acciones si los niveles de decibeles que estoy teniendo son altos. Entonces, esto nos va a poder ayudar a poder combatirlo. ¿Y por qué se debe hacer? Bueno, sencillamente porque proteger la salud y el bienestar de los trabajadores no solamente va vinculado con esto, sino inclusive la de la comunidad que esté cercana a nuestra planta. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que quería comentarles con respecto a nuestra planta en Caracas.